Ahí yo lo estoy grabando y después te lo paso. Muy bien, la Mishnah nuestra empieza así. Vamos a leerla en Ibrit, como aparece en la parte del Talmud, y después vamos a ver un poquitito la explicación y ir analizando de apartes. Dice la Mishnah lo siguiente. Ketzad aedim neesim zomemim. ¿Cómo es que los testigos se hacen mentirosos? Así empieza la Mishnah. Dice un caso. Meidim anu beish peloni shu ben gerusha o ben halutza. En ombrim yeaseze ben gerusha o ben halutza tachtav. Ela lo que arbaim. Bien la Mishnah. La Mishnah preguntó una pregunta. ¿Cómo es que existen los testigos mentirosos? Y dice una respuesta que parece que no tiene nada que ver. Después vamos a ver cuál es la explicación, qué tiene que ver la pregunta con la respuesta. Pero la respuesta que dice la Mishnah es, el caso es cuando vienen dos testigos y dicen, nosotros atestiguamos sobre, vamos a decirle un nombre, sobre Yehudá, que Yehudá, este chico que todos lo ven y todos piensan que es Cohen, porque todos piensan que el papá y la mamá eran Cohanim y estaban bien casados. Nosotros atestiguamos que no. La gente se olvidó de lo que pasó. ¿Qué pasó? Nosotros atestiguamos que la mamá de él era una mujer que se había divorciado y después se casó con un Cohen y tuvo a este hijo. O sea, es verdad que ahora el papá y la mamá son Cohanim, pero la mamá tuvo otro matrimonio y se divorció antes de casarse con el Cohen. Nosotros sabemos que una gerusha, una mujer que fue divorciada, no se puede casar con un Cohen, y el hijo que nace de ese matrimonio se llama halal. Halal significa que se puede casar con una Yehudiá, pero con una Cohenet no se puede casar. O, por ejemplo, trabajar en el Bet HaMikdash no puede. Entonces vienen dos testigos y quieren hacer pasul, decir que este chico no es válido para lo que es la Keuná, lo que es estar trabajando en el Bet HaMikdash o poder casarse con un Cohen. ¿Cómo lo dicen? Fácil, dicen, tu mamá, que vos pensás que era una tzadeket, no, antes de casarse con tu papá que era Cohen, se había divorciado de otro matrimonio y volvió a casarse. Y una persona que fue divorciada, que se casó de nuevo, no, el hijo que nace de ese matrimonio es halal, o sea, es pasul. No puede trabajar en el Bet HaMikdash. Si vinieron dos testigos y dijeron sobre alguien. O otro caso parecido es que nosotros sabemos lo que es halitzá. ¿Qué es halitzá? Nosotros sabemos que hay una mitzvah de que cuando hay una persona que estaba casada y fallece sin hijos, hay una mitzvah que la esposa se case con el hermano del muerto. Hay una mitzvah de la Torah que es la mitzvah de Yibum. Si viene el hermano del muerto y dice, yo no me quiero casar con esta mujer. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque ya estoy casado, por 1000 motivos. La mitzvah es que haga jalitzá. ¿Qué es jalitzá? Que agarran la mujer, tiene que sacarle el zapato al hombre y escupirle. Y ahí dice, Kaja y hace la ish, Ashallo yahpot lakim bait lahab. Así se le va a hacer al hombre que no quiere armar un nombre para la familia del hermano. O sea, le hacía un desprecio al hermano de este muerto. Muy bien. ¿Qué gana con Ahora, eso? ¿Qué? no es una mitzvah que por lógica no tiene lógica porque la Torah lo pidió, o sea, la hacer la jalitza, pero te voy a abrir el tema un poquitito para entenderlo rápido, que la mitzvah de Ibum en sí, de que el hermano se tiene que casar con la mujer, esta que no tuvo hijos, ¿cuál es el motivo de esto? El motivo es porque nosotros sabemos que cuando hay un hombre y una mujer se casan, son dos neyamot, no es alma gemela, sino son una neyamá que estuvo partida en dos. ¿Ok? Y que Hashem las mandó en dos cuerpos diferentes para que se unan y se formen una sola. Ahora, cuando viene esta persona y muere sin familia, quiere decir que no pudo traer hijos al mundo. O sea, esa neyamá que se tenía que armar, no pudo crearse y traer algo en común. Cuando hay una pareja que se juntan y traen a un bebé, ese bebé está formado por las dos neyamot. O sea, se formó una neyamá entera en ese bebé, porque tiene mitad del papá y mitad de la mamá. Pero cuando esta familia, este hombre fallece sin tener zera, sin tener descendencia en este mundo, en el Olama va esta persona, si lo alenu no pudo tener méritos en este mundo, y ya que una persona fallezca sin tener hijos, ya es una señal
que es un castigo, a simple vista normalmente es un castigo del Shamaim, no puedo tener hijos. Y cuando pasa eso, el hermano tiene que venir y casarse con la esposa de esta persona para poder traer un hijo y que ese hijo se llame como si fuera que es hijo del muerto. Entonces en el Olam Abba, en el Shamaim, ese hijo le da méritos al padre. Ese hijo que nace, el nombre que hay que ponerle, dice la Torah, hay que poner el nombre del muerto, hay que ponerlo. Por ejemplo, si el muerto se llamaba Yehudá, al hijo del muerto que se casó con la hermana que hicieron la mitzvah de Yibum, tiene que llamarse Yehudá. O sea, ¿por qué? Porque es crear una neyamá a cambio del trabajo que tenía que hacer el hermano en este mundo. O sea, un hermano puede arreglar, como tienen la misma sangre y son parte del mismo matrimonio que vienen de arriba, de las mismas dos neyamot, que es papá y mamá, puede arreglar lo que el hermano no pudo hacer en el mundo. Entonces, haciendo esta neyamá que nace ahora, por la mitzvah de Ibum, en el Shamaim a esta persona que falleció, le hace mucho najatruas, puede salvarlo del Geinam Filu, esta neyamá que fallece. Por eso se me pide la mitzvah de Ibum. Ahora, cuando viene una persona y no la hace, ¿cuál era el motivo que no la quiere hacer? Porque él sabe que ese hijo que va a traer al mundo, en verdad no va a estar catalogado como hijo de él para Hashem, entre comillas, sino va a ser hijo del muerto. Entonces él sabe que todas las mitzvot, todo lo que haga ese chico, ¿para quién va a ser? Para el otro. Entonces él no quiso hacer gesed con su hermano, no quiso hacerle un favor para salvarlo del Geinam en el Shamaim. Por eso la mitzvah, ¿cuál era? Halitzah. Halitzá era sacarle el zapato. ¿Qué tiene que ver el zapato? Porque dice la Gemara que la persona venda todo lo que tiene para poder tener zapatos. El zapato, en la época de antes y hoy también, cuando uno va descalzo, el zapato dice sobre quién es la persona. O sea, el cabot de la persona muchas veces depende también del zapato, no solamente la ropa. Si uno tiene una ropa linda, pero está con medias, no va. El zapato es lo que hace también la diferencia entre lo que es la tierra y no estar pegado a la tierra, al materialismo. Te pone un poquito más arriba. Este hermano dice, sacale el zapato porque este está muy apegado a este mundo. Este no quiere hacer ningún favor al otro hermano, no quiere hacer nada para ayudarlo. El otro está en el Shamaim llorando, por favor, que alguien me ayude, y no te interesa. Entonces, no, sacale el zapato y escupile. Hacer un desprecio. Decirle, vos sos igual que esta tierra. Que vos te pensás que la persona nace y muere y se terminó. No, no es así. No somos hechos de tierra. Es verdad que nacimos de la tierra, Dios nos creó de la tierra, pero tenemos un poder para poder llegar al Shamaim y combatir todas las cosas. Entonces somos seres espirituales, no seres materiales solamente. Entonces esto es en síntesis el motivo de la mitzvah de Ibum y Halitza. Ahora, tanto en el caso que es un hijo de una mujer gerushá, divorciada, que se casa con un Cohen, que dijimos recién, que ese hijo no se puede casar con alguien que es Cohen, y tampoco puede trabajar en el Bet HaMikdash cuando estaba el Bet HaMikdash en Jerusalén. La misma halajá es sobre una mujer que le hicieron halitza, o sea, la mujer cumplió la mitzvah de halitza, sacó el zapato y todo este tema. De los jajamim dijeron que esta mujer está catalogada como una mujer divorciada. ¿Por qué? Así como una mujer que tenía un matrimonio y viene el marido y la divorcia, la mujer que le hacen halitzá, que el hermano del muerto no se quiere casar con ella, en otras palabras es como que la está divorciando. ¿Por qué? Porque una vez que el marido se muere y la mitzvah de la Torah es que se case con el otro hermano, dice la Gemara en Masejet Yevamot que todas las personas para poder adquirir a una mujer tienen que hacer kiddushin, tienen que darle un anillo. El hermano este no tiene que hacer kiddushin de la Torah. Es como si fuera que del Shamaim ya hicieron el kiddushin. Ya se la adquirieron solo. Automáticamente. Entonces, cuando él hace halitzá, de los jajamim sí hay que hacer kiddushin, pero de la Torah no. Entonces, cuando él hace halitzá es como si fuera que está haciendo un get. Es lo mismo que dar un get. Entonces, es verdad que la Torah cuando habla de una mujer divorciada que está prohibida para el Cohen, la Torah habla de una mujer divorciada, no habla de la halitzá, pero de los jajamim prohibieron que una mujer que hizo halitzá se case con un Cohen. Porque jajamim dijeron que es muy parecido el concepto de una mujer divorciada a una mujer que tuvo que hacer halitzá. Y las dos están prohibidas casarse con un Cohen. Si las dos se casaron con un Cohen,
el hijo que nace de ese matrimonio se llama halal, o sea que está pasul, está anulado para lo que es la keuná, para lo que tiene que ver con el Bet HaMikdash o poder casarse con un Cohen. Por eso hoy en día también hay que tener mucho cuidado cuando es una mujer que se divorció y está viviendo con un Cohen, el hijo que nace de ahí, hay que tener mucho cuidado porque no se puede volver a casar con un Cohen, es todo un tema. Por eso hay que tener cuidado, siempre preguntan quién dio el get, a dónde está el get y demás. De todas formas, vinieron dos personas y atestiguaron sobre dijimos sobre Yehudá, que este chico es hijo de una mujer divorciada o hijo de una mujer que le hicieron halitza. Y lo que ellos quieren hacer, que es decir que si esta persona es tal y tal, quiere decir que esta persona es pasul. O sea, no quisieron hacerle perder dinero. No ese era el tema. Quisieron descalificarlo para lo que es Cohen. Vos Cohen no sos. Eso es lo que vinieron a atestiguar al Bedín. La halajá es que cuando se dan cuenta que estos dos testigos eran mentirosos, ¿por qué? Porque viene un segundo grupo de testigos y dicen, ¿cómo ustedes están diciendo tal y tal cosa? Que en tal día esta mujer fue divorciada o que esta mujer hizo halitzás y ese mismo día ustedes estaban con nosotros en Dubái. No puede ser que estuvieran viendo esto. Entonces, en este caso, Descalifica. se descalifican. Y ahora nosotros sabemos que existe la mitzvah, que cuando hay dos testigos, habíamos estudiado el otro día, cuando hay dos testigos que se descubrieron que eran mentirosos y quedaron descalificados, reciben un castigo. ¿Cuál es el castigo que tienen ellos normalmente? Que la misma pena que ellos querían provocarle al compañero, se la hagan a ellos. ¿Te acordás que lo habíamos estudiado hasta en el country? Que la mitzvah de Edim Zomemim es que cuando ustedes dos quisieron provocarle a alguien perder dinero, ok, ahora agarren ese dinero y páguenselo ustedes a esta persona. Quisieron provocar que a una persona le den malkut, le den 39 latigazos, ahora se los vamos a dar a ustedes. Quisieron provocar que a una persona le den pena de muerte, ustedes van a tener ahora la pena de muerte. De todas formas, esta persona, estos dos testigos, cuando quedan descalificados, viene el Bedín y dice, ¿qué tendríamos que hacer si vamos detrás de la halajá de Edim Zomemim? Tendríamos que darles la misma pena que ellos quisieron provocarle a este Yehudá, dársela a ellos dos. Pero resulta que había un problema. ¿Cuál era el problema? Que este Yehudá era Cohen. Entonces, como era Cohen, lo podían descalificar y decir, ustedes ahora no son más Cohen. Pero estos dos testigos mentirosos no eran Kohanim, eran Israelim. Quizás eran Gerim, ni no eran nada. Entonces, con los que les digas a ellos ahora, no, ustedes no pueden trabajar en el Bet HaMikdash, la verdad es que le estás dando un castigo. Nunca lo podían hacer, porque ellos nunca eran Kohanim. Entonces, en este caso, ¿cómo se cumple la ley de Edim Zomemim? ¿Qué les doy? ¿Qué castigo hay que dar en este caso? Normal, cuando hay dos testigos mentirosos, la Torah dice, le vas a dar la misma pena que quiso provocarle al compañero. Pero en este caso, ellos quisieron provocar que una persona que era Cohen se transforme en ser pasul, descalificarlo para que una. Pero ahora que les dé ese castigo a ellos no puedo, porque ellos ya están descalificados hace rato. Ellos eran israelíes, nunca fueron Kohanim. Entonces, ¿qué pena les doy? ¿Qué hay que darles? Lo bajás a un nivel más de Israel. Oh, no hay un nivel menos que Israel. Hay mamzer. Mamzer. La Gemara Masejet Kiddushin dice, Asaray o Hasin Alum y Babel. Hay 10 niveles en Am Israel para casamientos. Entonces, los primeros 3 es Cohen, es el más importante, Leví, Israel. Después vienen los Gerim, los que eran conversos porque engañaron a Yehoshua, estaban los Netinim y Gibonim, y toda una historia. Y después vienen los Mamzerim. Los Mamzerim son cuando fue por un casamiento prohibido de la Torá, que era una relación que en el Bedín le dan pena de muerte. Una mujer divorciada que se casa con un Cohen no tiene pena de muerte, tiene 39 latigazos. Pero entonces el hijo que nace de ahí no es mamzer. En cambio, una persona que se casa con la hermana, que es pena de muerte, el hijo es mamzer. Entonces acá darle un castigo de mamzer no puedo, porque es verdad que lo que vos estás diciendo muy bien es darle la lógica, bajarlos de un nivel, sí, pero hay una diferencia. El nivel que ellos lo quisieron bajar a este Yehudá
era de Cohen a Israel. Un Israel se puede casar con cualquiera, menos con un Cohen, porque este estaba pasul, pero con otro Israel sí. Un mamzer con un Israel no se puede casar. Entonces le está dando un castigo más grande. Mirá que tzatika hay acá que te vino a saludar. ¿Qué hace Gati? ¿Qué hace Luismi? ¿Todo bien? ¿Está bien? Bien, bien, todo bien. Sigan tranquilos, no se puede algo. Linda camisa, ¿eh? Muy bien. Entonces acá no les puedo dar la pena de mamzer, porque con que los haga mamzer, le estoy dando un castigo mucho más grande, porque ahora ellos no se pueden casar con nadie. El mamzer Hoy en solamente... día, Que, a hoy ver, en día un mamzer es el que tiene un hijo con otro sin divorciarse. por ejemplo, sí. No, no que tiene un hijo, una mujer que no recibió el divorcio del primero y se casa Sí, con otro, el hijo que nace de las segundas relaciones es mamzer. claro, claro. Eso es lo más ¿Vale? frecuente hoy en día para ser mamzer. Oh, entonces ese chico no se puede casar con nadie, solamente con un converso se puede casar. Y también Con otro mamzer. o con otro mamzer, muy bien, pero con un Israel, con alguno de nosotros, no puede. Entonces, darles esta pena a estos dos testigos no puedo, porque es más grave de lo que ellos quisieron hacer. Entonces, ¿qué pena les damos? La Mishnah dice que en este caso, la pena que hay que darle son 39 latigazos a los dos testigos mentirosos. Ahora vamos a ver después el motivo, pero esto es lo que la Mishnah dice. Entonces voy a empezar la Mishnah de nuevo. Vamos a ver la pregunta que la Mishnah hizo y la respuesta, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Otra vez de adentro. Ketzad aedim nesim zomemim. ¿Cómo existe un caso que los testigos se cumpla en ellos la mitzvah de Azama? O sea, que les damos la misma pena que ellos quisieron provocarle a, a la persona que estaban acusando. Dice la Mishnah, un caso. ¿Saben qué caso? ¿Cuál? Meidim anu beish plonishu ben gerusha o ben halutza. Vienen dos testigos y dicen, nosotros atestiguamos que tal persona es hijo de una mujer divorciada o es hijo de una mujer halutza que hizo halitza al marido. Y la mujer que está divorciada está prohibida de la Torá casarse con un Cohen. La mujer halitza está prohibida de los jajamim. Y ahora nosotros decimos que este hijo, este Yudá, es pasul. Y se descubre que eran mentirosos. En Omrim, de ben Gerusha o ben Halutza Tachtav. No podemos decir, dice la Mishnah, que estos dos testigos se transformen ahora en llamarse hijos de una Gerusha o hijos de una Halutza, porque a ellos no les cambia, ellos son israelíes, no tienen nada que ver con eso, no les interesa. Sino el castigo que se da en este caso, ¿cuál es? Ela, sino lo que Arbaim va a tener Malkut 40 latigazos. Aunque dice 40, son 39. Así como también en la Gemara aparece 40 melajot de Shabbat, aunque son 39. Porque la Gemara trae un número redondo. Pero en verdad son 39. Ahora, Meidim anu beish plonishu hayab liglot, dice la Mishnah otro caso parecido. ¿Qué caso? Vienen dos testigos y dicen, nosotros atestiguamos que tal persona, Reubén, tiene que ir de galut. ¿Qué era el galut? Cuando una persona mató a otro sin querer. Si lo hizo a propósito, tiene pena de muerte. Si lo hizo sin querer, por ejemplo, estaba yendo con el auto y no se dio cuenta y uno cruzó mal y lo mató. Entonces, como es sin querer, la mitzvah es que tiene que ir a la ciudad de refugio, a Aremiklat. Entonces vienen dos testigos y dicen, esta persona mató a alguien sin querer y tiene que ir a la ciudad de refugio, y se quedaba ahí hasta que muera el Cohen Gadol de esa generación. Y ahora, ¿qué pasa? Se descubrió que estos dos testigos eran mentirosos, porque vino un segundo grupo de testigos y dijeron, ustedes en ese mismo momento que dicen que tal, que Rubén mató a Shimón, ustedes estaban con nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Agarramos a estos dos testigos últimos, a los dos primeros mentirosos, y los mandamos a la ciudad de refugio? Dice la Mishnah, no. ¿Qué se hace? En Ombrim y Egalez de Tahtav, no decimos que esta persona vaya de Galut a cambio del acusado, Ela lo que Arbaim. Si no le damos 39 latigazos. Ahora, a simple vista, la Mishnah preguntó algo y contestó otra cosa. ¿Por qué? La Mishnah preguntó, ¿cómo es el caso que se cumple la mitzvah de Azamá? O sea, ¿cómo es el caso que los testigos se transforman en ser mentirosos y se cumple esta halajá de que sean zomemim? A simple vista, ¿cuál tendría que ser la respuesta?
un caso que le dan la misma pena que el acusado. Y la Mishnah trajo Pasa que creo Sí. que tenía una función el galut, que Ok, acá no tiene nada que ver, está bien, ¿no? es verdad. Que la familia del muerto no tenga relación para no matarlo. Y Muy acá bien. a los testigos no tienen nada que ver con eso. Es verdad, tenés razón. Pero también cuando vienen, por ejemplo, dos testigos y dicen Reuben hizo Hilul Shabbat y por eso hay que matarlo, y después se descubre que son mentirosos, los matamos a estos dos testigos. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver? Si ellos no hicieron Hilul Shabbat. Pero así es la halajá de la Torah, que hay que darle lo que quisiste hacer, antes de hacérselo. Entonces acá también. En el caso de la hija del Cohen, está bien, entiendo, porque no hay cómo hacerlo, porque el tipo es Israel y no le interesa que le des esa pena, no cambia. Pero en este caso, seguro que va a sufrir. Mandarlo a la ciudad de refugio, va a estar sufriendo ahí, una cárcel. Pero la Mishnah dice, no, les damos malkut en estos dos casos. Vamos a ver en la Gemara el motivo. Pero al punto que yo voy es que la Mishnah preguntó una cosa. La Mishnah preguntó cómo es el caso que los testigos se transformen en edim zomemim, en testigos mentirosos, y se cumpla la pena que la Torá dice que les dé la misma pena que quisieron provocarle al acusado. Y en vez de traer un caso simple, que la Mishnah podía traer cualquier caso normal, que dos personas vinieron y dijeron que Reuben hizo Hilul Shabbat, y ahora los matamos a ellos. Un caso simple. La Mishnah trajo dos casos que es justo lo contrario, que no se cumple la mitzvah de la Torah de Edim Zomemim, porque no les damos la misma pena, ¿verdad? O sea, como acá hay algo contradictorio. La Mishnah preguntó A y contestó B. ¿Se entiende la pregunta que te estoy haciendo? ¿Qué es lo que la Mishnah contestó acá? La Mishnah preguntó, ¿cómo es que los testigos se transforman en mentirosos? ¿Saben qué caso? ¿Cuál es que se cumple la mitzvah de Dim Zomemim? En los dos casos que no les damos la misma pena. No, trae un caso que sí le da la misma pena. Ahí tendrías que cumplir la mitzvah de Basitem lo ayer Zamam la que lo van a hacer a él lo mismo que él quería provocarle al compañero a hacer. Esta pregunta que te estoy haciendo yo, ¿quién la hace? La Gemara la va a preguntar. Pero primero, ¿se entendió bien el concepto de la Mishnah? ¿Quedó claro? Ahora quiero que me la leas ahí de la parte que está en español, que me la leas ahí vos, Jabot, y vas a ver como todo lo que estudiamos, a ver si más o menos la pegué, la dije bien o no. Vamos a ver. Seguro que sí. Mishnah, Sí, la ahí. Torá, la Torá establece que los testigos sumemim deben ser sentenciados al mismo castigo que tramaron contra el acusado. Bien. La Mishnah analiza un caso especial de testigos sumemim que son sentenciados a un castigo que no es el mismo que ellos pretendían que recibiera el acusado. Es lo que hablamos. Muy bien. ¿Cómo se convierten los testigos en sumemim si declaran nosotros atestiguamos que el Cohen fulano que tal, de tal, es hijo de una divorciada, pues vimos que su madre se divorció antes de que él fuera concebido, por lo tanto es halal y queda inhabilitada para servir como Cohen o Ban Geluxa. Es el hijo de una Jalutzá. Pues vimos que su madre contrajo la condición de Jalutzá antes de que él fuera concebido y por lo tanto está inhabilitado como Cohen. Y después se descubre que los testigos son Somemim. Sea declarado hijo de una divorciada o hijo de una jalutzá para inhabilitarlo como Cohen en lugar de aquel acusado. Más bien, cada testigo recibe el castigo de 40 azotes. Muy bien. La Mishnah cita otro caso en el cual los testigos sumemim reciben un castigo diferente al que tramaron provocar al acusado. Si los testigos declaran, nosotros atestiguamos que fulano de tal debe exiliarse en una ciudad de refugio, pues mató a una persona sin intención, y después se descubre que dichos testigos son somemim, no se decreta que cada uno de los somemim, debe exiliarse a una ciudad de refugio en lugar de aquel acusado. Más bien, cada testigo recibe el castigo de 40 azotes. Muy bien. Acá está claro la Mishnah, como dijimos, que en los dos casos no les damos la pena de que ellos quisieron provocar, sino les damos Malkut Arbaim,
40 latigazos les damos. Pero en el primer caso es obvio el por qué, 40 latigazos. Muy bien. Pero en el ¿Por qué? segundo, Espera. ¿Por qué es obvio que le damos 40 latigazos? Es obvio, porque no son guanim. está bien, es obvio que no les des esa pena, pero ¿por qué justo 40 latigazos? Eso. No, sácate Eso, cohetes. eso. Quizás hay que No, matarlos. no. Quizás tiene que tener Es una obvio multa. Es obvio que no le das la misma pena. Pero en el segundo caso, no es obvio que no le das la misma pena del exilio. Muy bien. La Gemara va ahora a analizar después. Después que la Gemara analice primero la primera pregunta que yo te hice recién, que el texto de la Mishnah está contradictorio, porque al principio pregunta algo y después dice otra cosa. Entonces, porque la Mishnah preguntó cómo es el caso que se cumple esta pena, y la Mishnah contestó 2 casos que no se cumplen, pero después la Gemara va a decir que el motivo que se les da los 40 latigazos es porque estos 2 testigos transgredieron la mitzvah de Lota Aneberaja Echav, las 10 mandamientos. Hay una que dice que no puedes atestiguar en falso. Entonces, transgredieron una mitzvah de la Torá, la cual tiene pena de 40 latigazos que hay que darles. Entonces, de ahí sale que hay que dar esta mitzvah. ¿Y por qué en el caso del galut no se da la pena de galut? ¿Por qué no van al galut? Entonces, la Gemara en Amud Bet, en la página 2, a la vuelta, la Gemara va a decir que se aprende de un pasuk. Del pasuk dice, cuando habla de la persona que mató sin querer, el pasuk dice, él se va a escapar a la ciudad de refugio. ¿Por qué dice, él se va a escapar? Que diga, se va a escapar. No hay ninguna palabra de más en la Torá, sino que la Torá vino a excluir. Él se va a escapar y no los testigos mentirosos. O sea, el caso de los testigos mentirosos, no. O sea, es sin explicación a simple vista, es una gezerata katub, una decisión del Shamaim, de Hashem, que dijo que así es, que cuando son 2 testigos mentirosos, no cumplen con la pena de galut, de ir a una ciudad de refugio, sino se quedan en casa, pero tienen 40 latigazos. Primero vamos a ver en la Gemara, no sé si ¿te tenés que ir ya o no? ¿O tenés 5 minutos? ¿Hay 5 minutos más? Vamos. La Gemara va a analizar la pregunta que te hice, pero quizás, vamos a ver la Gemara, sí, vamos a ver la Gemara y después te voy a traer una pregunta linda. Dice así, Gemara, ¿tenés ahí los 2 puntitos en la Gemara, en el Talmud? ¿Qué 2 puntitos? Ahí ves a donde hay una Gimal y una Mem, donde nosotros terminamos de leer la Mishnah. Siempre aprende. Cuando aparece la Gimal y la Mem, es una abreviatura de Gemara. Y decir que ahí aparece. Sí. Lo que sí, también para no olvidarte, como estás ahí con la lapicera, cada vez que nosotros terminamos el texto en Ibrit, haz una marquita, así después te vas a acordar en qué lugar estamos parados. Para que no te pierdas. Perfecto. Muy bien, dice la Gemara. Vamos a verla despacito y que sea con simja. Dice la Gemara, dice la Mishnah, tendría que empezar de otra forma. La Mishnah dijo, ¿cómo es que los testigos se transforman en zomemim? Dice, según lo que la Mishnah contestó, la pregunta tendría que ser al revés. ¿Cómo no los testigos se transforman en zomemim? O sea, ¿cuáles son los casos que no se cumple esta pena? ¿Ves cómo la Gemara aumentó la palabra en? Tendría que estar escrito cómo no los testigos hacen zomemim. Eso tendría que ser el texto. Y ahí se entiende lo que la Mishnah contestó. Segunda pregunta, dice la Gemara, Veod. Otra pregunta, Midektan elekaman. De lo que estudiamos en la Mishnah que va a venir después, la Mishnah próxima. La Mishnah dice lo siguiente. אבל אמרו להם איך אתם מעידים, שהרי באותו היום אתם הייתם עמנו במקום פלוני, הרי אלו זוממים, מכלל דאלו אין זוממים. Leí el paréntesis, muy bien, vamos a poner ahí un puntito. Dice, segunda pregunta que hace la Gemara, dice la Mishnah próxima, empieza a analizar qué son 2 testigos mentirosos, y la Mishnah dice, por ejemplo, que habían 2 que atestiguaron tal y cual cosa, y vienen otros 2 dicen, ¿cómo ustedes están atestiguando esto? Si ese mismo día ustedes estaban con nosotros en otro lugar. La Mishnah dice, este caso son los testigos mentirosos, haré elu zomemim. Estos son los testigos mentirosos. Ahora, si en la Mishnah número 2,
La Mishnah dice, este es el caso que son los mentirosos. Quiere decir que en la Mishnah número 1 no eran mentirosos. ¿Se entiende? Si ya en la 2 te digo, estos son los mentirosos, quiere decir que en la 1 no. Entonces, la Mishnah nuestra es contradictoria por sí misma. Primero, la pregunta que hizo con la respuesta no tiene nada que ver. La pregunta tendría que ser, ¿cómo es que no son mentirosos? Y la segunda, que la Mishnah más adelante explica cuál es el caso que son Zomemim, que dice un caso que agarran a dos testigos y dicen, en ese mismo día estaban con nosotros. La Mishnah dice, estos son los que se cumple la mitzvah de Zamá. Quiere decir que los que dijiste antes no se cumple. Entonces, ¿por qué la Mishnah preguntó cuáles son los que sí? El orden acá está mal. Vamos a verlo de adentro de nuevo. Dice otra vez Gemara, donde está el punto de la Gemara donde empezamos. A Ketzad ena edim nesim zomemim mi vele. Sí. Hola, ¿qué pasó? Perdón. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Dice la Gemara, a Ketzad ena edim nesim zomemim mi vele. Primera pregunta que tendría que estar escrito, ¿cómo es el caso que los testigos no se hacen zomemim? Esta tendría que ser la pregunta de la Mishnah, que a eso fue la respuesta. Veod, y otra pregunta más, Midektan el Ekaman, de lo que estudiamos en la Mishnah próxima, la Mishnah número 2, que la Mishnah dice, Abalambru laem, si vinieron los segundos testigos y le dicen a los primeros, Eahatem meidim, ¿cómo ustedes están atestiguando? Sharebeotoayom, si en ese mismo día, Atem aitim imanu b'makom ploni, si ustedes estaban con nosotros en ese mismo día en otro lugar, que no tiene nada que ver que el lugar que estaban atestiguando. Y la Mishnah dice, haré el uzomemim. La Mishnah dice, estos son los testigos mentirosos. Mijlal, de acá yo aprendo que si lo de la segunda Mishnah son los mentirosos, quiere decir que los primeros de Elu en zomemim, quiere decir que los primeros dos no son mentirosos. Entonces, como la Mishnah nuestra otra vez preguntó cuáles son los que sí, si de la segunda Mishnah yo veo que los primeros dos no son mentirosos. Entonces acá algo contradictorio, ¿qué fue lo que preguntó y qué fue lo que contestó? ¿Está bien? ¿Se entendió bien la pregunta? Sí, ¿cuál sería la segunda Mishnah? La segunda Mishnah viene más adelante, recién en la Ok. página 5, o sea, en la página 5 del Talmud. Vos tenés que fijarte arriba de esas letras, vas a ver que hay 5A. Fíjate que hay un número de la parte que está en castellano. Arriba vas a ver que hay 2AB, 3A, 3B. ¿Te das cuenta? Está bien. En la página 5A, ahí hay una Falta Mishnah. bastante. Como decir, falta bastante. En esa Mishnah, ahí aparece claramente que el caso que son Zomemim es este. Pero vos tenés que entender que las Mishnayot, cuando se dijeron todas juntas. Lo que pasa es que hoy en día parece que falta bastante porque la Gemara vino después y empezó a hacer todo un análisis y se hizo más largo. ¿Entendés? Ok. Muy bien. Estas fueron las dos preguntas. Viene la Gemara y contesta. Vamos a ver la respuesta. Dice la Gemara, Taná Atam Kae. ¿Tenés ahí conmigo? A donde terminó el paréntesis. Sí. Dice la Sí, Taná Gemara, Tamkan. Taná Atam Kae. Dice el Taná, lo que pasa que estaba hablando cuando terminó el shiur de él. El Taná era el rab de la Mishnah. Los rabanim de las Mishnayot se llaman Tanaim. Los de la Gemara se llaman Emoraim. Entonces, dice el Taná nuestro estaba estudiando otra Mishnah, que es la última del Masejet anterior a Masejet Makot. Antes de Masejet Makot, el último Masejet es Sanedrín, que habla sobre la Salahot del Bedín. El Sanedrín era el Bedín más importante de Am Israel, que estaba en el Bet HaMikdash. Y la última Mishnah, ahí dice algo, que dice lo siguiente. Dice, Kol hazomemim magdimin leotamita. Dice, todos los testigos mentirosos se les da la misma pena de muerte que quisieron provocarle al acusado. Jutz, mizomeme bat Cohen uboala. Menos, hay dos casos que no. La mujer, nosotros sabemos, la hija de un Cohen, que estaba comprometida con un Yehudí y hizo zenut, fue y se casó con otro. Esta mujer, normalmente una mujer casada, nosotros sabemos que tiene pena de muerte.
La hija de un Cohen, la pena de muerte es serefá, que la quemaban. Tanto a ella como a ella la quemaban. Entonces, si vienen dos testigos mentirosos y dicen que la hija de un Cohen que está comprometida fue con otro hombre y quisieron provocarle que a la mujer la quemen, entonces después se dan cuenta que era mentira, la halajá es que a estos dos testigos mentirosos no se los quema, no se les da la pena de muerte de serefá, que es mucho más grave, se les da solamente pena de muerte de genek, que los mataban, pero muerte normal, no los quemaban. ¿Por qué? Porque el pasuk dice, hi bisrefa ven boala bisrefa. Dice, la mujer, el pasuk dice, a ella la vas a quemar. ¿Para qué la Torá dice, a ella la voy a quemar? Para enseñarme que dabka a ella y no al hombre que hizo la verá con ella, y tampoco a los testigos mentirosos, tampoco les vamos a dar esta pena de muerte. Entonces, esto es lo que dice la Gemara, Chutz mizomeme bat kohen uboala, she'en makdimin leotamita, el alimita heret. Dice, menos que los que atestiguan sobre la hija de un Cohen y sobre el que se casó con ella mal, que ahí no les vamos a dar la misma pena de muerte que hizo, que le querían provocar a la mujer, que era quemarla, sino le dan otra pena de muerte, que es solamente matarlos, pero los ahorcaban, pero no con quemarlos. Dice, y sobre esto, el Taná, cuando termina ahí, empieza nuestro Masejet. Después que habló en esa Mishnah que existen Edim, que les damos la pena de muerte normal, y que hay otros dos que no se les da la pena de muerte igual, como el caso de la hija del Cohen, que a la hija del Cohen normal es serefá, que la quemaban, y a estos testigos no se les da esa pena de muerte. Después que estudió esa Mishnah, empezó con la nuestra, que hay un caso que es más leve, o sea que ni se les da nada de la pena de muerte. El caso de la del Cohen se les da pena de muerte, pero una pena diferente. El caso nuestro es mucho más leve, ni pena de muerte les damos. Sobre esto vino el Taná nuestro y dijo, y hay otros dos testigos mentirosos, que no se cumple en ellos la ley de Azamá para nada, sino el Malkut Arbaim, le damos 40 latigazos. Y sobre esto vino nuestra Mishnah y empezó a hablar. ¿Qué caso es el caso que no se les da para nada la mitzvah de Azamá? O sea, cuando la Mishnah nuestra preguntó cómo es que los testigos se hacen Zomemim, no se estaba refiriendo a explicar cómo es el caso que se cumple la mitzvah de Azamá, sino se estaba refiriendo a decir cómo es el caso que son Zomemim y no se cumple la mitzvah de Azamá. ¿Por qué? Porque ahora que yo entiendo que el Taná estaba hablando antes de un caso que se cumple a medias, y ahora te dice hay un caso que no se cumple para nada. Entonces ahora pega el tema. El contexto del tema entra bien. Y sobre esto el Taná contestó, por ejemplo, que vienen dos personas que testiguan sobre un hombre que es hijo de una Gerushá o hijo de una Jalutza. No decimos que estos dos testigos se transformen en hijos de una Gerushá o Jalutza, o sea que tengan este psul. ¿Por qué? Porque no sirve para nada para ellos, sino el aloqueta arbaim, sino la pena que les damos, ¿cuál es? Los 40 latigazos. O sea, la Mishnah, la Gemara lo que analizó ahora era que la Gemara preguntó, ¿qué es lo que la Mishnah está preguntando? Porque a simple vista se entiende que está preguntando cómo es el caso que sí se cumple la Azamá. Y nosotros ya vimos que la Mishnah contesta un caso que no, y también de la Mishnah posterior vamos a ver que este caso no es así. La Gemara contestó, no, el Taná está hablando después de estudiar la Mishnah primera, la del otro Masejet, que ahí trae un caso que se cumple la Azamá a medias. Entonces, cuando preguntó acá cómo se hace Azamá, no se refirió a decir cómo sí se cumple, sino cómo se hace en casos que no se puede cumplir para nada la halajá de Azamá, y con todo eso hay que darles un castigo. ¿Cómo se hace? Se hace Malkut, se le da 40 latigazos. ¿Se entendía lo que la Gemara preguntó y lo que la Gemara contestó? Muy bien. Si tenés 2 minutos, vamos a hablarlo en español. ¿Tenés 2 minutos? Sí, sí. Vamos a hablar ahí de español de adentro. Hacé una marquita en la Gemara hasta donde llegamos, para que te quede ahí.
A ver, me perdí. Estamos de abajo para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 renglones de abajo para arriba. La tercera palabra dice lo que tarbaim, ahí un puntito. Arriba del paréntesis. Sí, ahí está. Perfecto. Lo que tarbaim. La Gemara objeta la enseñanza de la Mishnah. En lugar de preguntar cómo se convierten los testigos en Somemim, la Mishnah tendría que haber preguntado cómo no se convierten los testigos en Somemim, ya que en los ejemplos que da después los testigos no son condenados al mismo castigo que tramaron a acarrearle al acusado, como lo estipula la Torá, respecto al testigo Somem. Y haré a él lo mismo que haya tramado hacer a su hermano. Y además tampoco se entiende con qué fin el Taná de la Mishnah analiza en esta Mishnah cómo se convierten los testigos en Somemim, ya que eso se enseña expresamente más adelante en la Mishnah 9, en la Mishnah Abba y Molaem. Bueno, pero si los segundos testigos les dicen cómo podés prestar ese testimonio, si ese mismo día vosotros estuviste junto a nosotros en tal lugar, por lo que es imposible que hayáis presenciado ese suceso, la ley establece que aquellos testigos, los primeros, son declarados somemim. De aquí se deduce que estos, los testigos de nuestra Mishnah, no son somemim. Por lo tanto, no es necesario que esta Mishnah también enseñe cómo se convierten los testigos en somemim. Muy bien. Respuesta. La Gemara responde: el Taná de nuestra Mishnah hace referencia a lo que enseñó allí, al final del Tratado Sanedrín, sobre un caso de testigos somemim, en el que ellos reciben una pena un poco distinta de la que normalmente exigiría la ley de la Sama, como dice allí la Mishnah. A todos los testigos somemim les espera la misma pena de muerte que pretende acarrearle al acusado, a excepción de los testigos somemim que declaran falsamente en el caso de la hija casada de un Cohen, diciendo que cometió adulterio, y del hombre que cohabitó ilícitamente con ella, a quien no les espera la misma pena de muerte que recibiría ella, quemamiento, sino que son condenados a una pena de muerte diferente, pues el hombre que cohabita ilícitamente con la hija casada de un Cohen es condenado al estrangulamiento, como en cualquier otro caso de relaciones ilícitas con una mujer casada. En cuanto a estos testigos somemim, la Torá establece que no reciben la pena de muerte que pretendían acarrearle a la hija del Cohen, la de quemar, sino la que le habrían acarreado al hombre que acusaron de haber cohabitado ilícitamente con ella, el estrangulamiento. Muy bien. La Gemara concluye la respuesta. Y tomando todo esto en cuenta, nuestra Mishnah ahora continúa enseñándonos que hay otros testigos somemim a los cuales no se les aplica el castigo de la samá, lo que tramaron provocar al acusado, en absoluto, sino el de 40 azotes. Y sobre esta excepción de la Mishnah hace el siguiente análisis. ¿Cómo se convierte en somemim aquellos testigos a los cuales no se le aplica en absoluto el castigo de Asamá? A lo que la Mishnah responde: sí, declaran, nosotros atestiguamos que el Cohen fulano de tal es hijo de una divorciada o es el hijo de una jalutzá. No se decreta que cada uno de los testigos somemim, sea declarado hijo de una divorciada o hijo de una jalutzá en lugar de aquel acusado. Cada testigo recibe el castigo de 40 azotes. Con esta interpretación de la Mishnah quedan resueltas las dos objeciones antes planteadas. Muy bien. ¿Se entendió bien la pregunta y la respuesta? Ahora Sí, ves sí, cuál es la sí. diferencia entre si está en español o no. Sí. Ahora, con el coso grabado y también con el español vas a poder repasarlo. A veces que tenés tiempo en Seguro. casa, podés Sí, repasarlo. sí. Entonces, esto es a simple vista, primero que todo lo que hicimos hoy, que fue mucho que estudiamos, porque vos ves que de la parte del Talmud estudiamos casi una página, una carilla, ¿verdad? Casi hasta abajo llegamos. De la Sí. parte del Talmud. Lo que pasa es que eso está en español, entonces son muchas hojas.
de la parte del Talmud. Esto decís de Muy bien, ¿sí? eso. Llegamos casi hasta abajo. Ahora vas a ver que Vedat Hashem, ya la próxima vez que vamos a estudiar, que esto mismo, lo que estudiamos hoy, fue entender qué fue lo que dijo la Mishnah. Cuando después estudiamos una vez más la Mishnah antes de seguir, y te voy a enseñar acá Vedat Hashem, ya la próxima vez, porque si no se te va a meter mucha información, no te va a quedar, un Tosfot que va a preguntar algo increíble y la respuesta que también va a ser algo muy lindo. ¿Está bien? Que es el Tosfot que está acá al costado, el Tosafot que está acá al costado, el grande, este que está acá, este que está acá, Tosfot acá, este hace una pregunta muy linda, muy interesante, que después voy a estudiarla y agarrar a Toby, llevarlo para un lado, para otro lado, y estudiarla bien, bien, bien. Pero esto es en síntesis, empezamos a estudiar la Gemara. ¿Está bien? ¿Te gustó? Perfecto. Sí, perfecto. Aguja, qué mejor.